¿Qué tal, amigos y amigas de Reseller? Es un placer estar nuevamente con ustedes y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Foro Reseller, un espacio de intercambio de información, contenidos y tips para que tus negocios sean más exitosos aún. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, medular. Podría parecer que está de moda, pero en realidad lleva muchísimos años siendo clave dentro de las empresas, pero desgraciadamente hay muchas que todavía no le dan el valor que necesita tener esto que se llama ciberseguridad. Si no le pones atención, incluso podría ayudar a que desapareceas del mapa de negocios. Y para hablarnos sobre este tema y saber si estoy exagerando o no, nos acompañan 3 expertos de 3 fabricantes, de 3 marcas que son especialistas en ciberseguridad y que nos van a decir todo acerca del tema, ¿vale? Vamos a darle la bienvenida a Jorge Cisneros. Jorge es arquitecto de soluciones para América Latina en Forcepoint. ¿Cómo Así estás? es, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Excelente. También nos acompaña Fabián Dejout De Gruet. Es que es francés. Mi francés no es tan... Él es director de ciberseguridad en Guzdan Service. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña René Hernández. René, tú eres Channel Business Manager de Palo Alto Networks. Es correcto, Víctor. Muchas gracias y bienvenidos a todos de Reseller. Excelente, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Ahorita me van a platicar, creo que es un tema medular, ustedes me van a decir si exageré, si no, si puede provocar una hasta desaparición de una empresa, muchísimos gastos al no tomarla en cuenta, muchísimos impactos negativos. Obviamente, pues también hay muchas soluciones y hay siempre un camino positivo cuando se toma en serio la ciberseguridad. Así que, ¿qué te parece si iniciamos contigo, Jorge? Desde tu punto de vista, ¿cuál es el panorama actual de la ciberseguridad? Tomando en cuenta las tendencias actuales, como el trabajo remoto, la explosión de los datos, esto del IoT, de todo el mundo conectado, etcétera. Pues mira, yo creo que le falta mucho todavía, sobre todo en lo que es América Latina en general. Hay percepciones de que se están haciendo las formas de forma correcta, pero cuando se implementan, cuando se ponen realmente a funcionar, empiezan a darse cuenta que faltan cosas, ¿no? Okay. Tristemente, muchas de las organizaciones lo que hacen hoy día es que invierten en un foco en particular, pero no invierten en el resto, lo olvidan. Entonces todo eso comienza a provocar algún tipo de situación al respecto, ¿no? También hay una malinterpretación del término, ¿no? Mucha gente confunde ciberseguridad con seguridad tal cual. Claro. Y entonces eso también provoca otro tipo de carencias a la hora de implementar, a la hora de estar llevando esos servicios a la parte remota, etcétera, etcétera. Tenemos muchos términos novedosos también, ¿no? Somos un mundo de términos. Entonces, hablar de cosas como cero confianza, por ejemplo, envuelven muchos conceptos que la gente no entiende o no sabe cómo llevar a cabo, ¿no? Entonces también esa es una situación. Entonces realmente es un torbellino de situaciones, ¿no? Pocas son las empresas que realmente han logrado asentar el concepto de forma adecuada, por lo menos en un proceso evolutivo, no inmediato, pero sí evolutivo, ¿no? Y así es como se están desarrollando en muchos lugares las cosas. Excelente. En tu caso, René, ¿cuál es el panorama de la ciberseguridad? Yo creo que ha cambiado demasiado, o sea, y ha sido demasiado rápido la forma en cómo esto ha estado evolucionando. Platicando un poquito más informal, ¿no? Como para hacer el diálogo más ameno. Muchos que ya estamos en este tiempo en la industria, pudimos ver desde el crecimiento, desde que llegó el Internet a la fecha, y como antes históricamente había como esos picos donde se reconocía esos avances tecnológicos, esa innovación, esos nuevos productos. Hoy la tecnología ha evolucionado tan rápido que la verdad es que ni los percibimos. O sea, llegas, es un commodity, lo consumimos y no alcanzamos a identificar ni cuándo llegó a nuestras vidas, simplemente ya lo estamos utilizando. Y en temas de ciberseguridad esto también cambió, porque antes estábamos acostumbrados, y los que ya tenemos un buen rato en esto, a las redes y a la seguridad perimetral. De hecho, así empezamos como por los conceptos. Tenemos que hacer una estructura tipo castillo, ¿no? Creando protección en el perímetro, hablando en tema de Zero Trust, ¿no? De que yo solo debo de confiar en los que están adentro de mi castillo, dentro de mi palacio, pero todos los demás son enemigos, son extraños y tengo que tener cautela. Eso ha ido cambiando. Y el tema del perímetro, pues ya no existe. O sea, inicialmente era bien fácil tener, y fácil entre comillas, ¿no? Tener el control de la información porque tenías tu propio data center y todo lo tenías alojado ahí mismo. Hoy en día la información ya está en el endpoint, ya está en aplicaciones, consumimos servicios SaaS,
nos estamos moviendo a la nube, tenemos infraestructura híbrida, y entonces por ahí se habla de un término de la superficie de ataque, ¿no? Como de por dónde me puede atacar un ciberdelincuente, que hoy es más amplia. Antes me preocupaba por lo que tenía expuesto a Internet, y hoy mi información está en todos lados, y entonces yo como organización tengo que tener contramedidas y controles para poder proteger y salvaguardar la información crítica de mi negocio, ya no solo en mi perímetro, ¿no? Sino en todas lados. Antes hablábamos, ahorita te doy la palabra, Fabián, pero ahorita que mencionabas esto, hablábamos mucho acerca del antivirus, ¿no? Y entonces ya nos estaba balconeando acá René porque la edad y etcétera, pero se suponía que con el antivirus estábamos más que protegidos, ¿no? Creo que eso ya tiene años que lo abortamos, ¿no? Correcto. Sí, ya no es, perdón ahí, no sé si... No, No. ya no es necesario, o sea, ya quedó obsoleto. Para mí el tema del antivirus como concepto ya quedó obsoleto. Recordando un poquito de historia, pues ¿qué hacía el antivirus? Era un programa que estaba residente en nuestra aplicación, que cuando llegaba algún artefacto, algún archivo en nuestro disco duro, lo detectaba y lo analizaba contra una base de datos que tenía históricamente de firmas, y eran realmente firmas, o sea, como trataba de identificar si esto hacía una coincidencia y hacía match y se activaba una alerta o lo mandaba a cuarentena. Y era súper cansado, súper doloroso, porque cada vez que detectaba ese artefacto, lo mandaba y luego tenías que programar, me acuerdo perfectamente, estos escaneos. Los discos duros terminaron ampliando su capacidad y entonces era muy doloroso hacer un escaneo que lo terminabas dejando, yo me acuerdo, a las 8 de la noche y al día siguiente iba a revisar a ver si ya había terminado y qué había encontrado en el disco duro. Eso para mí ya es obsoleto, ya no funciona, ya los atacantes están utilizando técnicas mucho más avanzadas que el antivirus tradicional ya quedó corto en cuestión de la historia, ¿no? Claro. Por las necesidades, ¿no? Aclararlo bien, por las demandas, por la evolución de las etcétera, ¿no? La creatividad también ha afectado muchísimo, ¿no? Evidentemente hoy día los atacantes tienen mucha más creatividad de la que tenían antes, mucho más recursos, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, me platicaban que hoy día tú puedes ir a una bodega en Las Vegas, por ejemplo, donde te venden equipos que las empresas compran en $5,000, ahí te los venden como desecho en $100. Entonces el mismo atacante hoy día ya se puede armar de una manera muy diferente, el mismo mercado lo ha provocado, ¿no? Hoy día hay mucho atacante que se aferra a lo que el concepto de basura tecnológica, ¿no? Sí. Y de esa manera desarrolla la forma como trabaja. Y como bien decía René, ha cambiado la forma de los ataques, antes eran estáticos y por eso era tan fácil de alguna manera detectarlos en el tradicional concepto del antivirus, antimalware. Y hoy día, pues obviamente eso no está pasando. Hay términos como técnicas avanzadas de evasión, por ejemplo, donde ya hay una mezcla y una metodología para enmascarar los ataques y penetrar prácticamente cualquier cosa, burlarlos. Yo creo que va con justamente algo que comentabas y hasta para el usuario mortal es la complejidad de hoy. El mundo ha evolucionado, como cuentan Jorge y René. La complejidad hace que hoy para las empresas es muy difícil ubicar hoy en día hasta los términos, como comentabas. Hay muchos términos. Claro. Los ataques han evolucionado, pero también la defensa ha evolucionado. Entonces, el antivirus hoy en día lo conocemos porque lo teníamos en la computadora en la casa, ¿no? Para navegar internet y no estar afectado por algún tipo de malware, ¿no? Pero hoy en día la complejidad de los vectores de ataque, y hay una palabra, hay algo que no hemos mencionado todavía, a lo mejor viene, pero esta parte de inteligencia artificial. Claro. Ahorita vinimos a esto, me imagino, pero... No, pero sí, tiene toda la razón. Hasta el puente, claro. Porque efectivamente yo creo que, de mi punto de vista personal, tenemos la sensación de que controlamos lo que creamos. Puede ser que con inteligencia artificial estamos tocando el límite de ese concepto, donde lo que creamos nos está un poco rebasando y vemos hoy en día tanto en herramientas de protección que herramientas de ataque, la presencia de la inteligencia artificial. Antes, formar a alguien, un profesional en seguridad, uno tardaba años, ¿no? Hoy en día, un AI KD, para decirlo, para reemplazar el script KD, que antes era alguien que no tenía idea para atacar algún tipo de blanco, puede ser alguien que en 5 minutos puede hacer mucho daño sin tener mucho conocimiento en ciberseguridad. Oye, Fabián, y me quedo contigo. ¿Cuáles son los principales motivos? Entonces, creo que los están tocando en general, pero desde tu perspectiva, desde tu experiencia, el puesto en el que estás en Guzmán Service, porque la seguridad debe ser adoptada en las empresas. La pregunta es,
¿qué protege la seguridad? ¿Qué protegemos? Ok. Hay un filósofo francés que se llama Michel Foucault, y decía que el poder y el conocimiento tenían una relación muy estrecha. Entonces, uno dependía del otro. A fin de cuentas, una empresa, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde están, a fin de cuentas, los datos? ¿Qué es lo que tengo que proteger? Esta pregunta que me debo de hacer. ¿Qué es lo que, a lo mejor un libro aquí en la biblioteca, pero hablamos de datos, y hoy en día datos, hay empresas que venden más por los datos que tienen de sus usuarios que por lo que venden. Entonces, hoy en día el dato se ha vuelto lo más importante. Como comentaba René, data center, hoy en día tenemos datos que sean financieros, que sean de nuestra operación, que están por todos lados. La ciberseguridad como tal, es decir, ¿cómo hago yo para proteger mi tesoro, digamos? Sí. Para que la gente afuera, hoy en día lo vemos y hay que leer las noticias nada más. Podemos ver que diario la gente lo que venden no transfieren dinero de un banco a otro, venden bases de datos de usuarios donde está el nombre, el teléfono, el correo. Eso hoy en día vale mucho dinero. Entonces, la ciberseguridad, a fin de cuentas, es cómo ayudamos, cómo hacemos para proteger esos datos que son vitales y cruciales para las empresas. Ahora los datos, como bien dice Fabián, es la nueva moneda, ¿no? Correcto. Ya es el nuevo valor real en las empresas, dentro de las empresas, es lo que hay que cuidar. Perfecto, pues empezamos apenas, está muy interesante, todavía nos faltan varios temas, aunque debo aclarar, no vamos a poder hablar de toda la ciberseguridad, sería imposible que en más o menos una hora y cacho lo abordemos, pero seguramente igual vamos a hacer otro programa para ahondar porque es un tema muy interesante y muy extenso. Ustedes amigos sigan con nosotros, regresamos en un momento. ¿Te gustaría ofrecer servicios de ciberseguridad a tus clientes, pero no cuentas con la infraestructura necesaria o no sabes cómo? Entonces, los servicios profesionales de ciberseguridad de Ingram Micro son para ti. Ingram Micro cuenta con un equipo de expertos en ciberseguridad que pueden ayudarte a encontrar las soluciones adecuadas para las diferentes necesidades de tus clientes. A través de sus servicios profesionales, podrás incrementar tu propuesta al ofrecer un servicio de alto valor. También fortalecerás la relación con tus clientes a largo plazo, ganando su confianza al tiempo que te diferenciarás en el mercado con soluciones integrales, certificadas y protección de marcas líderes de la industria. ¿Qué esperas? Agenda una reunión a través del correo serviciosprofesionales.mx@ingrammicro.com y descubre cómo fortalecer la seguridad de tus clientes y potenciar tus oportunidades comerciales. Excelente amigos, ya regresamos, espero que se estén divirtiendo y sobre todo que tengan información que se lleven para sus negocios, porque de verdad todo lo que se están compartiendo, sobre todo los expertos, les va a ayudar muchísimo. Y regresamos, que hilar un poquito, voy y sigo con Fabián, ¿no? Por esto que decías y lo quiero hilvanar por dónde debe de comenzar entonces las empresas a integrar la ciberseguridad. Primero dijiste, hay que ver qué es lo que quiero, ¿no? Pero ¿por dónde se debe comenzar? ¿Hay alguna receta? ¿Hay algún inicio? Hay un conjunto de soluciones que existen hoy en día y también depende de dónde están los datos, ¿no? Como comentaba René hace rato, si tengo una infraestructura que no usa nube, por ejemplo, ¿para qué preocuparme por si en la nube? Pero yo empezaría por identificar justamente dónde están los puntos de protección. Y para mí el punto más débil siempre es el usuario final. Ok. Es el usuario final y siempre hay que ayudarlos porque los usuarios finales, su trabajo no es la seguridad informática, su trabajo no es proteger la información. Pero se tiene que concientizar y ayudar, ¿no? Por eso hay soluciones hoy que empiezan ahí protegiendo lo que comentaba Jorge hace rato, la parte de Zero Trust, donde yo no confío en el usuario y voy a protegerlo de él mismo a final de cuentas. Vemos muchas veces en las películas la gente que está en su celular o en su compu y está entrando en el banco. ¿Qué es la idea del hacker, no? Que tenemos. Pero eso es muy, digamos... Hasta de celular están haciendo 1000 cosas. Sí. Les digo, yo tengo tu nombre y estoy transfiriendo tu dinero en 2 segundos. Sí, exacto. Hay un poco de fantasía ahí, ¿no? La verdad, en la vida real sí existe eso, pero más del 90% el vector de ataque es el usuario final. Entonces, por eso hoy en día todo lo que es ciberseguridad como tal
además de proteger los activos, la infraestructura, la nube, hay un gran panel y yo me gusta mucho esa parte, la protección enfocada a los usuarios, cómo capacitarlos, cómo ayudar a que ellos mismos estén protegidos porque no son expertos en ciberseguridad. De hecho, sumando ahí, y me encantó lo que decía Fabián, yo creo que es lo que siempre se ha mencionado en el tema de ciberseguridad desde sus inicios, tecnología, procesos y gente. Esos tres pilares tienen que estar trabajando de manera conjunta. Y esto ya no tiene, antes se pensaba mucho de, esto es tema de TI o este es tema de seguridad o del CISO. Y no, la verdad es que ciberseguridad ya es una necesidad de todos. Tiene que venir la instrucción desde la alta dirección. Por allá ahí se decía, y hasta la fecha creo que seguimos padeciendo de eso, ¿no? De conseguir presupuesto para el área de ciberseguridad porque lo ven como un gasto. Y hoy ya no es un gasto, hoy es una inversión para que las cosas sigan funcionando como deben de ser. Temas de estrategia, de arquitectura, hablamos hace ratito, hay que trabajar antes era forma de perímetro, protegernos de los atacantes de afuera. ¿Eso desaparece? No desaparece, pero se le cambia una perspectiva de manera diferente, que fue justo lo que decía Fabián, y completando con lo de George, el Zero Trust, ¿no? Y Zero Trust nos decía, ok, ¿por dónde empiezo? Tengo mi empresa, tengo mi organización, ¿qué es lo primero que tengo que proteger? Primero es pregúntate, ¿cuáles son tus datos sensibles? O sea, ¿dónde está tu información? Que si eso se llega a perder, separa tu operación. O dejas de facturar o dejas de recibir dinero. Eso sería elemental. Y luego empiezas a hacerte preguntas básicas. Está esta información, ¿quién debe de tener acceso? ¿En qué horario? ¿Cómo accede a esa información? Y entonces, bajo esa serie de preguntas, tú vas aplicando ciertos controles justamente para que generes un microperímetro, ¿no? Para proteger esas joyas de la corona. Esa es la idea principal, que cambió el paradigma porque tradicionalmente era protege el perímetro y hoy ya es justamente el Zero Trust, cero confianza, desconfía de todos y siempre está validando las intenciones. Una analogía muy sencilla de poder aplicar para mí, que me gusta mencionar, es el tema de los aeropuertos. Cuando todos viajamos, llegas y lo primerito que tienes es tu pase de abordar. Tu pase de abordar, llegas y te dicen quién eres y lo comparas con tu credencial de lector. Primer filtro, ahí pasas. Ya una vez que accedes a qué vuelo vas y todo eso y te hacen la inspección, pasas por rayos X, pasas por una máquina de infrarroja. Si te toca de mala suerte todavía una inspección más profunda, pasan a que te revisen con ciertos papelitos que pasan para detectar sustancias. Y una vez que pasaste el siguiente filtro, tú dices, ¿ya estoy solo? No, claro que no. Como los aeropuertos es un tema de seguridad nacional, está siendo monitoreado por cámaras, por personal en el piso. Uh-huh. Y después de que ya estás ahí, dices, oye, ¿yo puedo tomar un avión que vaya hacia otro lado donde es mi destino? No, realmente es otra vez, antes de abordar, vuelves a revisar tu pase, verifican, en algunos ya le están metiendo controles biométricos para poder ingresar al avión y luego todavía que te toque el asiento que ya previamente la aerolínea tenía seleccionado, ¿no? Entonces, para mí eso es como una muy buena analogía de Zero Trust, de cómo tienes que ir implementando diferentes controles para evaluar que sea quien dice ser y que sus intenciones son benignas, ¿no? Que realmente tiene un propósito bueno. Ahora están diciendo algo muy importante, Jorge. Esta es una implementación, ¿no? Que no se da sola. Se tiene que tomar en cuenta al usuario final, por ejemplo, la infraestructura obviamente del usuario final, porque siempre es la capa 8, ¿no? O comúnmente esa famosa capa 8 que es la que falla. Sí, yo diría que aquí nos faltó una palabra que yo creo que es clave en todo lo que acaban de comentar mis compañeros, es la palabra de riesgo. Claro. La palabra de riesgo, digo, seguridad automáticamente es minimización de riesgo en algunos contextos, ¿no? En la parte de ciberseguridad obviamente se resalta un poco más el concepto de riesgo. Hoy día hemos evolucionado de una forma, como bien comentaron mis compañeros, ya no solamente se trata de hacerlo tradicional, sino también de darle un valor de riesgo a las actividades que el usuario está realizando de por sí mismo, ¿no? El caso del aeropuerto, etcétera. ¿Cómo calificamos ese tipo de actividades, ¿no? Porque hoy día, como bien dijo Fabián, ¿no? Y un punto bien importante, el usuario es el problema. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque hoy somos seres humanos. Ahora, el usuario todos, ¿no? Sí, todos. Porque todos en particular, claro. Sí. Porque somos seres humanos, no somos sentimentales, no reaccionamos igual cuando estamos tristes que cuando estamos enojados, que cuando estamos frustrados.
que cuando tenemos una deuda, que cuando no la tenemos, Sí, claro. etcétera, etcétera. Entonces, tomamos acciones, ¿no? Por más capacitación muchas veces, como comentaba Fabián, que realicemos a los usuarios, que es un esfuerzo que tenemos que hacer forzosamente, pero muchas veces, por más que hagamos en ese escenario, el usuario siempre termina apretando el botón, siempre termina saliendo por la puerta que no debe de salir. Donándole al rey de Uganda, Por ejemplo, y ¿no? cosas de ese tipo, ¿no? Parece que tiene años de eso, pero Sí, no, sigue pero cayendo, ¿no? sucede, ¿no? Sí. E inclusive, lo que hoy día se hace mucho en el entorno de ciberseguridad es, por ejemplo, agregar estos conceptos de inteligencia artificial, pero también un concepto también de conocimiento del entorno. El gran reto del CISO, del CIO en muchos de los escenarios es hoy día acercarse a sus usuarios, a conocerlos mejor, a entender cómo utilizan la infraestructura que se le estás proporcionando a estas personas para el trabajo en general. Porque yo doy clases y un ejemplo que le pongo mucho a mis alumnos, ¿no? En la computadora, y te invito a que tú lo cheques algo en la tuya. Está el usuario que tiene todo muy estructurado, muy bonito, ¿no? Que lo pone con fechas, horarios, temas en particular de la computadora. Hay gente que tiene 40,000 objetos dentro en la pantalla principal. De todas maneras los encuentra, ¿no? Y tú dices, estás loco, ¿no? O sea, Sí. entonces, entender ese tipo de detalles, Claro. entender cómo trabaja el usuario en general con las herramientas se ha vuelto un punto importante, y así calificas el riesgo de las actividades que hacen. Instalan software, no instalan software. A veces ni siquiera son maliciosos, simplemente son proactivos y abren puertos, abren situaciones que no... Qué bonito lo dijo, ¿verdad? Y de hecho, Proactivos. sumar ahí en ese sentido, lo platicamos en historias viejas, el mayor índice de huecos eran usuarios internos, porque podías tener tecnología y de verdad la ociosidad es la madre de todos los vicios, porque justamente los usuarios buscaban esos puntos débiles que un compañero le platicó que logró utilizar un software que lo puedes tener en USB y te va a ir para El clásico del usuario remoto. No puedo ir a la pornografía en la empresa. Pero ahora estoy trabajando en mi casa. Voy a ver si desde mi casa sí puedo. Starbucks, por ejemplo, ¿no? Marcas, ¿no? Sí, y cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Sí, en el tema de los correos, yo me acuerdo que antes, y se ha hecho, hay de hecho algunas soluciones que te permiten hacer evaluaciones de concientización hacia tus usuarios. Se hacen campañas como de, vamos a mandarles un correo fake y vamos a ver quién sí le termina dando clic para hacer un reforzamiento a estos usuarios. Y me ha tocado de que les mandes correos para medir su nivel de ciberseguridad y le dan clic, le vuelven a mandar una segunda ronda y le vuelven a dar clic, le vuelven a mandar una tercera y una cuarta y le siguen dando clic, ¿no? Porque... Y eso te hablo de que el atacante hace un par de años antes de la inteligencia artificial medio podías identificarlo, ¿qué? Porque te daban los cursos de concientización en las empresas que todavía hoy siguen estando vigentes. Chécate quién te lo está mandando, el título, si no tiene faltas de ortografía, si realmente lo pediste, si validas con el remitente que realmente la información sea la que... Sí, ¿de quién te viene? ¿no? Es la dirección de donde viene. Bueno, es bien raro. Hay un caso bien ridículo que hasta hicieron memes de eso, donde mandaban un correo precisamente de phishing y decía, presiona 20 veces el link para mandarte un regalo. Y la gente presionaba 20 veces. Es impresionante. Y hay que proteger al usuario del mismo. Pero también no es su culpa. Está muy bueno, hay que proteger al usuario del mismo. Pero no es su culpa. Ellos no se dan cuenta que dando un clic pueden hacer perder mucho dinero. Y como decías al inicio, puede hacer desaparecer una empresa. Sí. Y pues hay que proteger al usuario de ellos mismos. Pero para extender un poco lo que decía Jorge acerca de el riesgo, hay todo un panel de ciberseguridad que viene con justamente la documentación. Porque muchos, como decían, están los datos, pero saben dónde están, saben quién los maneja, quién tiene acceso, los privilegios, saben quién puede tocarlos. Muchas veces la ciberseguridad empieza por bien documentar las cosas. Porque si no tengo la visibilidad, no puedo hacer mucho. ¿Y qué es lo que al ingeniero le da más flojera? A todos, o sea, a todos de falta de documentación y historias. Sí, es lo peor. Sí. Pero acerca de eso, a mí me recuerda una cosa que he escuchado muchas veces, y hay dos cosas. Una es la seguridad por la oscuridad. Dice que si nadie lo ve o no saben que existe, no hay ningún riesgo, ¿por qué lo voy a proteger? Eso es un concepto que siempre acaba muy mal. Y el segundo es el nivel más bajo. Por eso es tan complicada la ciberseguridad, porque aunque yo proteja todo este edificio, si dejo una puerta abierta en el tercer sótano, ese es mi nivel de seguridad, desafortunadamente. Si los esfuerzos de toda una organización pueden estar tirados a la basura por alguien que no cumple
dentro de la empresa con las normas, con los procesos o con las políticas de seguridad. Ahora hablan de commodity. Por ahí pues salió la palabra y se me hace muy interesante porque el commodity es cuando pues, hablamos, ¿no? Comúnmente ya se vuelve algo del día a día, incluso se le resta importancia porque lo puedes comprar, adquirir o instalar de manera muy simple. ¿La ciberseguridad en algún punto se está volviendo un commodity o las empresas lo están viendo así? Muchas empresas, quizá no quiero verme caer en un lugar común, pero las pymes, ¿no? Las MIPYMES, las pequeñas empresas, sobre todo el a mí no me va a pasar. Ese es bien clásico. Yo lo he escuchado mucho. ¿Para qué quieren ellos? Yo no soy objetivo de ellos. O sea, hasta hablábamos como el tema de cualquier cosa que cumpla, ¿no? A nivel, pues, es good enough, por ahí se decía, ¿no? Es lo suficientemente bueno, pero ¿estás seguro? No, pero tengo algo, ¿no? Y yo se lo decía un poquito como el concepto del avestruz, ¿no? Meten la cabeza en la tierra pensando que nunca va a pasar absolutamente nada y eso es completamente erróneo. Y más porque lo hemos visto, porque justamente es una vertical más fácil de poder atacar porque es así, con el menor esfuerzo llegas a comprometer a estas organizaciones antes, pues sí te ibas sobre los objetivos más grandes, ¿no? Porque el motivador, y hace ratito lo preguntabas, el motivador más grande de un atacante puede ser por temas de reputación, o sea, por sentirse superior a alguien, por beneficios económicos, que hoy es muy común, sobre todo en el tema de ransomware, y hasta por un tema de venganza o disputas, y eso sumándole hoy el tema geopolítico, que eso ya se mete en una controversia mucho más grande, ¿no? Pero realmente es eso, o sea, las organizaciones ya hoy no importan su tamaño, hoy pueden llegar a ser afectadas desde cualquier forma, y preguntabas, una de ellas puede llegar a desaparecer, por supuesto. Imagínate, yo soy una pequeña pyme que mi foco y mi inversión como negocio seguramente está enfocada en generar mayor rentabilidad y mayor producción. Porque ahorita esto es en lo que yo me quiero enfocar. ¿Debería de yo preocupar por seguridad? La respuesta es sí, pero no lo hago. Entonces tengo algo por ahí que me da salida a internet y estoy, digamos, más o menos ahí en temas de protección. Me llega un ransomware y de repente me para la producción, pierdo mi información de mis clientes, el tema de cobranza y entonces no tengo respaldos porque también no tengo buenas prácticas, no hay documentación, no estoy capacitado y entonces justamente dentro de lo que platicamos está por un lado el de una protección, o sea, una forma de prevenir que este tipo de amenazas sucedan, pero también hay que adoptar un tema de respuesta a incidentes. Porque ya es bien complicado tratar de salvaguardar y ganar todas las peleas. Porque lo platicamos en temas de ciberseguridad, tenemos que ganar el 100% y eso es bien complicado. Y el ciberatacante, con una que... Alguna hay que perder, ¿no? La perfección. Y hay que saber cómo reaccionar entonces. Sí, siempre hay más. Y siempre hay más, sí, claro. Hay un dicho en francés que dice inteligente y medio. O sea, siempre hay algo en medio, hay algo más. Entonces, aunque protejamos hasta acá, este pequeño gap, hay algo que alguien mañana, en un mes o un año, va a encontrar la forma de pasarlo. Tengo una anécdota muy rápida sobre hay unos ataques que son overflows. Intel implementó en sus procesadores protecciones en la memoria y creo que a la semana había un paper de cómo hacer bypass de esa protección. Una universidad lo encontró. Y siempre va a ser así. Sí. Pero lo que sí no se vale es decir, pues entonces no voy a hacer nada porque pues si no hago nada, si hago algo no me van. No, eso es algo más difícil. Hacerlo más difícil y ser capaz de detectarlo y ser capaz de remediarlo y corregirlo, ¿no? Interesante. Y supongo entonces, Jorge, esta es la oportunidad de negocio, precisamente, ¿no? Si lo queremos traducir a el negocio para, por ejemplo, gente que está con ustedes, socios, ahí está la oportunidad de negocio, precisamente lo que estamos exponiendo. Tristemente sí, lo tenemos que decir de esa manera, pero sí es cierto, precisamente esas, le podemos llamar falencias en la forma como trabajamos, cómo hacemos las cosas, en las cosas que asumimos muchas veces, es donde principalmente se encuentra ese punto de negocio, ¿no? Por ahí es una situación del policía y el ladrón también a veces, ¿no? Siempre hay una forma de que te van a asaltar, siempre hay una forma, entonces ahí tienes que encontrar ese punto de falla, ¿no? Y sobre ese trabajar, y vas llenando huecos. Desgraciadamente, entonces hay una oportunidad muy grande en el mercado. Sí, y ayudar a
a las empresas, ayudar, porque como vemos es un mundo complejo. Es un mundo complejo y como dice Jorge, ya desafortunadamente no todos somos santos. Pues sería menos divertido de todo. Sí. Sí, también, sí, también. Pero a fin de cuentas, se necesita guiar. Existen frameworks, existen muchas soluciones. Aquí abordamos un par, ¿no? Sí, otras, pero como comentabas, está Network Security, Application Security, Endpoint Security, Cloud Security. Y los nuevos términos, ¿no? Y los nuevos términos que han salido, ¿no? DCPM, por ejemplo, el Data Security Pero hacer Manager. tantos, ¿cómo sabemos? Entonces, ¿cómo determinamos, cómo identificamos a qué empresa le tenemos que poner qué? No, todas necesitan considerar ciberseguridad. Eso hoy en día es un hecho. No hay de si lo considero o no, aunque tenga dos empleados, porque como comentabas, siempre mi negocio está en riesgo. Claro. Entonces, y puede ser algo automatizado. No significa que alguien me va a hacer daño, Claro. pero me puede caer y todavía hay ataques automatizados de tipo troyanes, como malwares, y todavía existe. No es algo que ha desaparecido. Entonces puede ser un ataque automático que me caiga a mí. Entonces nosotros estamos justamente para guiar al usuario y decir, híjole, eso es mi negocio, eso es lo que importa para mí, ayúdame. Y de ahí vienen capas, como comentaba René al inicio, desde el perímetro, el usuario, en el cloud. Entonces ahí ayudamos a documentar, hasta certificar incluso, o sea, están auditorías, porque hoy en día hay sellos que dicen, tú en tus procesos estás bien. Entonces, ayudamos. Excelente. Ahorita regresamos, ¿quieres? O sea, decía Ren, te veo ahí con ganas. Ahí con ganas de ver qué más hablamos. Pero ustedes, amigos, creo que está muy interesante el panel. Obviamente, hay muchísimos temas que hablar acerca de ciberseguridad, la oportunidad de negocio, etcétera. Pero vamos a un pequeño corte rapidísimo y regresamos. ¿Quieres impulsar tu marca en el sector de las tecnologías de la información? ECO es la agencia especializada en consultoría y servicios personalizados de marketing integral y comunicaciones que conoce mejor que nadie las necesidades de la industria tecnológica. Con más de 17 años de experiencia en el mercado, el equipo multidisciplinario de ECO TAT Agency llevará tu negocio a otro nivel para cumplir todos tus objetivos. Visita tatagency.mx, acércate a los expertos y eleva tus ganancias. Amigos y amigas de Reseller, ya regresamos. Vamos a seguir compartiendo mucha información de valor porque está muy bueno el país. Aparte tenemos excelentes voceros, excelentes panelistas que aparte desde que iniciamos están muy ansiosos con inteligencia artificial y que la inteligencia artificial, y vamos precisamente a platicar sobre inteligencia artificial porque creo que, le vino a dar un componente tanto para bien como para mal, ¿no? Ahorita que hablábamos de la creatividad de los malandros. Entonces vamos contigo, René. Nube, inteligencia artificial, ¿cómo se relacionan? ¿Qué beneficios? Porque ya parecen las tres igual, ¿no? Ciberseguridad, inteligencia artificial. Hoy, como bien decías, para bien y para no tan bien, se ha ido relacionando todo esto de la inteligencia artificial. Es novedoso, o sea, si nos analizamos un poquito hacia atrás, ¿cuándo fue el boom de la inteligencia artificial? Yo creo que no sé si están de acuerdo conmigo, pero aunque ya lleva un buen rato, cuando se empieza a hablar de la inteligencia artificial generativa, que fue cuando queda accesible para los usuarios hace 2 años, más o menos, en promedio, es el boom. Y entonces, de hecho, está siendo adoptada mucho más rápido que el mismo Internet. Internet tomó varios años en que la curva iba subiendo para que alcanzara más cantidades de millones de usuarios. Hoy, la inteligencia artificial ya está ahí y hay ciertas preguntas que las organizaciones se tienen que hacer. ¿Debo de usarla? ¿No debo de usarla? ¿Me beneficia? ¿Cómo me protejo? ¿Dónde está la información y cómo se le está dando uso? De hecho, lo platicamos hace poquitito, hace unos minutos antes de iniciar esta agradable sesión. Justamente de la inteligencia artificial, ¿la deberías yo de frenar? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque me permite hacer el trabajo mucho más sencillo, sin gastar tiempo y entonces yo como usuario enfocarme a algo que me produce más valor. ¿Estás hablando, René, de yo como usuario? Voy a ir por ahí. Voy a ir ahorita a empezar como el tema de yo como usuario, ¿no? Okay. Yo estoy consumiendo la inteligencia artificial y puede haber varias cosas para que me permita hacer mi trabajo mucho más práctico, mucho más eficiente, sin tanto desgaste, y entonces yo le doy ese pequeño toque de personalización que me optimizó tal vez de 2-4 horas que le tenía que invertir algo, hacerlo en fracciones de 30 minutos o menos, dependiendo de lo que estoy haciendo. Eso por un lado del punto positivo, pero del lado no tan positivo es
y qué información estás cargando. Y esa información se va de manera segura. Platicamos, oye, hay esos motores de inteligencia artificial públicos muy buenos y entonces yo soy de empresa y tengo mi estado financiero y mañana tengo una junta con dirección general y tengo que armar una presentación. Y voy contra tiempo y ya me quiero ir a mi casa. ¿Qué hago? Yo, usuario final, agarro mis estados financieros, se lo cargo a un motor, le digo, sácame los puntos más relevantes, qué debería yo de marcar. Luego esa información lo meto a otra inteligencia artificial, ponme los bonitos, genérame gráficas y hazme una presentación. Okay. En 5 o 10 minutos tengo el trabajo hecho que me pudo haber tomado 4 horas y haber salido tarde o hasta de noche de la oficina. Y las preguntas fueron ¿y esa información de los estados financieros dónde están? Porque la inteligencia artificial no sabemos, recordemos que ese es un motor que está aprendiendo. Entonces, así como te ayudó a aprender y a generar tu trabajo, otra persona que haga las consultas de manera adecuada, probablemente pueda tener acceso a esa información que tú compartiste. Ok. Entonces ahí abre una brecha de seguridad muy grande, sobre todo en el tema de confidencialidad de la información, propiedad intelectual y entre otras. Y eso en el tema de los usuarios y más comunes, ¿no? Y ahora sí, eso también lo proyecto al tema de la ciberdelincuencia, llamámoslo en ese sentido. Antes hablábamos de los kiddies, personas. Y me imaginabas una persona en la oscuridad, los computadores, ¿no? Haciendo supercódigos complejos para poder atacar una compañía. Y la verdad es que se tardaban un buen rato porque tenían que hacer una investigación completa de quiénes son las personas, qué hacen y todo para tratar de personalizar la amenaza lo mayormente posible para que sea efectiva. Hoy apenas estaba leyendo un artículo que liberó un equipo de investigación y justamente ya se está utilizando la inteligencia artificial para que se autoprograme y empiece a adecuarse para tratar de vulnerar las organizaciones. Entonces ahora imagínate, ya no tienes una persona, ¿no? Ya me suena hasta épocas de Terminator, ¿no? O sea, hoy ya tienes un programa que es inteligente, que está aprendiendo, que está modificando su código para lograr su objetivo y que está viendo las respuestas que están recibiendo para ser evasivos. Si nos quedábamos en la seguridad tradicional, esto ya otra vez nos dio la vuelta, como decía Fabián. O sea, esto tiene que ser dinámico, no podemos estar estáticos de ya inventé esto y hasta aquí me quedé. Tenemos que estar evolucionando. Hoy, para mí, la ciberseguridad ya hay que ponerse a pelear máquinas contra máquinas. Porque así como hay inteligencia artificial que se utiliza para comprometer organizaciones y afectarlas, hoy tienes que hacer uso de la misma inteligencia artificial para hacerle frente y defenderte. Oye, Fabián, y en ese sentido, los clientes, el usuario final, ¿entiende todo lo que nos compartieron? O sea, ¿lo está asimilando para entender por qué? Yo creo que entenderlo como tal, no, pero el riesgo lo están viendo. El riesgo lo están viendo tanto que hoy en día hay herramientas para justamente controlar la interacción de los usuarios y la inteligencia artificial, ¿no? La semana pasada sacaron un spin-off de GPT que se llama Kali GPT. Kali es una distribución, digamos, de Linux para hacer pruebas de ilusión y cosas así, ¿no? Entonces, está la buena, está un poco lo dice René, está la buena inteligencia artificial y la mala. A mí llevo años, y lo pueden checar en mi LinkedIn, me preocupa mucho la evolución y la pérdida de control un poquito de este entorno. Sería otra plática. Sí, Pero sí, como en Terminator. Espero que no tengamos que ir a una mina para ver no quiero hacer como spoiler, ¿no? de la película. Pero no la haya visto. Pero hoy en día no jugamos ajedrez contra inteligencia artificial. No jugamos hasta nos está enseñando a jugar o a aprender las cosas de forma diferente. La ciberseguridad no debe dejar AI aparte. Los niños hace 10, 15 años, las generaciones, nos mostraron cómo integrar video en las comunicaciones, el chat. Nosotros era pura llamada, uno llamaba, no mandaba mensaje, después la video. Hoy en día todos usan inteligencia artificial. Entonces se ha vuelto un vector muy peligroso para lo que es data loss protection, ¿no? Puedo filtrar números de tarjetas de crédito, información mía y colectarla. Entonces, el control se debe hacer, y regresemos a lo mismo, desde el usuario. Desde el usuario, ¿cómo hago para protegerte a ti mismo? Porque tú piensas que mandar la presentación y mejorarla para mañana no es peligroso, y sí lo es.
¿Cómo lo ven ustedes ahí, George? Pues mira, yo hace rato platicábamos, tenemos una plática muy acalorada al respecto, estábamos esperando. Hablábamos, por ejemplo, de situaciones, por ejemplo, un caso real de alguien que trabaja para una dirección financiera, Okay. que de pronto te dice, oye, es que yo mis presentaciones las hago con inteligencia artificial, la herramienta que tú quieras. Pero haces presentaciones ¿de qué? De la información financiera de la empresa. ¿Y en dónde la estás haciendo? La estoy haciendo en mi celular. En un entorno público con información financiera de la empresa, que es una nube pública. Y entonces, sustentando un poco lo que acaban de comentar mis compañeros, o sea, primero no sabemos dónde termina la información. Sí. Segundo, no sabemos quién la va a utilizar. Y por ahí yo comentaba que un amigo israelí, en algún momento de esas personas que son un poquito, se dedican a cosas obscuras. Y No creo, ¿verdad? me decía que hay un estudio donde el 38% de las ventas que antes se hacían en dark web, en esos lugares complejos, se han reducido porque hay mucha información que ya encuentras en la inteligencia artificial pública. Digo, hablábamos de que hay herramientas que a lo mejor te permiten bloquear más, bloquear menos, pero también tenemos que hablar de que hay motores conocidos de inteligencia artificial y hay motores que no conocemos. Sí, claro. O sea, ha crecido tanto que hoy día hay tanta creación de grupos que están haciendo motores específicos para este proceso de inteligencia artificial que ya no sabemos dónde la información está quedando. Y los datos están comenzando a volver un riesgo complejo de protección. Parece alarmante, ¿no? La situación y el panorama, decían de películas, pero desgraciadamente real, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es buenísima, pero tiene sus bemoles o algunos lados por ahí frágiles, la nube. Entonces, No, la hay hay muchas películas que plantean cosas inverosímiles Sí, claro. que hoy día podemos voltear a ver y decir, oye, es que eso lo estoy viviendo Sí. en este momento. Sí, sí. O sea, cosas desde el clásico post-it en algún lugar con el usuario y el password, ¿no? Hasta cosas de la vida diaria que parece ser que no afectan, pero que realmente están haciendo una violación, ¿no? Con todo esto, ¿las soluciones de ciberseguridad se venden más al hablar de estos temas? Yo creo que en el tema, no sé si coinciden conmigo, el tema de la inteligencia artificial, como todavía está disparándose, está siendo adoptado, lo malo que está siendo adoptado a pasos agigantados y veloces. Entonces, las soluciones de ciberseguridad para proteger este tipo de problemas existen. ¿Qué es lo que necesitamos? Llevar ese mensaje a más organizaciones y más empresas, más usuarios, para que sepan que existen soluciones que pueden proteger esas necesidades hoy existentes. Okay. Porque yo no creo que de verdad la inteligencia artificial tiene tantas cosas positivas que las empresas tarde o temprano la están adoptando. De hecho, hoy se decía esa parte de o evolucionas o mueres. Uh-huh. Entonces, las compañías la están adoptando justamente para subsistir, para poder evolucionar. Entonces, va a estar ahí. Hoy es un hecho para mí, inteligencia artificial va a estar ahí. ¿Qué tienes que hacer? Buscar tú como organización, como empresa, cómo reduces el riesgo para que mis usuarios puedan ser más productivos sin limitando simplemente estas acciones que pudieran aumentar el riesgo de mi organización por alguno de estos temas, ¿no? Hay algo que me gustaría añadir ahí, hay que tener cuidado porque a veces queremos ser muy duros con los usuarios, restringir todo. La historia del post-it sobre la compu es porque pedían cambia el password cada 2 días y de 30 caracteres y mayúscula, minúscula, carácter especial. Eso es la ley de los extremos. Lo más quería ahí enforzar la seguridad, lo más hacía que la gente dice, no, pues lo pongo en mi post-it. Y eso es una regla de todo. Hay que buscar un balance entre la comodidad del usuario, la tranquilidad del usuario. Ok, ver Netflix en el trabajo, no. Pero que tenga un cierto grado de libertad sin afectar la seguridad de la empresa. Porque si yo digo, pues es fácil, voy a bloquear todo, pues no va a funcionar. No, va a tener un efecto negativo. Y en estos mensajes, por ejemplo, digamos, el perfil de empresas en donde ustedes están, trabajan con socios, ¿no? Estamos hablando de muchísimas empresas alrededor del mundo, la República Mexicana, Latinoamérica, etcétera, necesitan a alguien que les ayude. ¿Estos mensajes están permeados en esos socios de negocios? ¿Los entienden para que lleven este nivel de calidad al usuario final? ¿Ustedes consideran que en qué parte podemos estar? ¿Está maduro? ¿También están aprendiendo? Por eso están aprendiendo, la gran mayoría está aprendiendo. La verdad es que
al igual que como hay un usuario receptivo, no receptivo, que absorbe, no absorbe, igual hay este tipo de socios que hay unos que absorben más que otros, ¿no? La verdad es que muchos de los términos, y yo lo veo así, hay muchos términos que están canibalizados, es la realidad, ¿no? Muchas veces cada uno de nosotros maneja un término de una forma diferente, con una perspectiva diferente, sobre todo cuando eres el fabricante, ¿no? Como que te enfocas a una cosa en particular para tu propio beneficio, y eso es lo que transmites e intentas permear, pero no necesariamente es lo que el partner transmite en un momento dado, porque también está invadido por otras ideas. Claro. Entonces, a veces se complica, ¿no? Y no todos son igual de receptivos, pero definitivamente existe un esfuerzo así como hacemos con los usuarios para que no presionen el link, para que no bajen el archivo. Todos hacemos un esfuerzo por hacer que nuestros partners tengan ese tipo de conocimiento, ¿no? Y lo puedan pasar al cliente. Como siempre, y volvemos a repetir, el usuario final en este caso es el socio. Sí. A veces no responde adecuadamente a lo que uno intenta, pero en general el esfuerzo existe, ¿no? Capacitación, entrenamiento, certificación. Sí, todo ese tipo de cosas. Y hubo una evolución porque antes la ciberseguridad era algo extra. Cuando sobraba dinero lo comenzaba a CRN y invertían solamente cuando había un evento. Es un ataque, una pérdida de datos, pérdida de dinero. Dicen, entonces ahorita voy a ver qué tengo que hacer. Eso, afortunadamente, gracias a la educación de todos, ha evolucionado. Hoy en día todos saben que hay que invertir, que es parte del presupuesto anual. Tengo que guardar una parte para proteger mi infraestructura, mis datos, mis usuarios. Entonces, la ciberseguridad se ha vuelto no un asunto extra, pero ya una parte realmente plena dentro de todo el ciclo de vida de la empresa. Excelente. Y en tema justamente de eso de la inteligencia artificial, yo coincido en que estamos en fases iniciales, o sea, es poder llevar ese mensaje, evoluciona demasiado rápido, ¿no? Entonces, traemos cierto gap, yo creo que en general todos, el de poder llevar estos mensajes y un poco de desconocimiento, porque yo creo que muchos de nuestros socios de negocios, hablando en términos generales, pueden ir con una empresa y les hacen preguntas como cuando fue el tema de nube, ¿no? Oye, tú estás utilizando la nube y te decían, no, yo no tengo nada en la nube y de repente hacías un análisis, un assessment y ya tenían desarrollo u otras áreas internas, cargas en la nube y ellos ni en cuenta, ¿no? Sí. Y es lo mismo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Vas y les llegas con una empresa, dices, ¿estás utilizando inteligencia artificial? No, pues la verdad es que yo no la tengo implementada, pero empiezas a hacer un poquito de assessment, evaluaciones y descubres que marketing lo está utilizando, ¿no? Que el tema de finanzas por aquí también lo están utilizando y que hay varios departamentos que tal vez tú no veías y hablamos justamente eso de está evolucionando tan rápido que tal vez tú tienes en tu mente lo comercial o lo más escuchado, ¿no? Sí. Pero hay N cantidad hoy en día de motores de inteligencia artificial que están saliendo día como en día, que es como antes en su época cuando se hacía la categorización de los sitios web, ¿no? Uh-huh. ¿Podías ir al mismo nivel? No, el usuario te ganaba y descubría nuevos sitios, ¿no? Que están siendo categorizados. Siento que lo mismo está pasando con los motores de inteligencia artificial. La publicidad, las redes sociales, te están poniendo más a la mano, más al alcance del usuario, nuevas herramientas que podían implicar nuevos beneficios, pero también de la misma manera nuevos riesgos. Excelente. Pues muy interesante, ya casi estamos en la recta final, desgraciadamente, porque de verdad está muy interesante. Espero que para ustedes, amigos y amigas de Reseller, también se les está haciendo igual, porque esto se ha ido como agua. Vamos rápidamente a un corte y regresamos para el último bloque. ¿Sabías que Reseller ya está en Latinoamérica? Así es, te invitamos a visitar reseller.lat, la nueva plataforma informativa que te ofrece información relevante sobre tecnología y negocios a nivel regional. Descubre todo sobre lanzamientos locales, estrategias regionales y movimientos de los principales jugadores de la industria, así como material exclusivo que solo podrás encontrar a través de su plataforma y redes sociales. Porque la tecnología no tiene fronteras, entérate de todo lo relacionado a la región en reseller.lat. Amigos y amigas de Reseller, ya regresamos a el final, desgraciadamente, de este panel que ha estado muy interesante. Y ahora viene, yo creo que la parte más importante para los invitados, por la que dicen, vaya, por fin. Vamos a empezar con Jorge. Platícanos un poquito de la empresa, de lo que están haciendo, algo que estén compartiendo en cuanto a tecnología. ¿Qué están haciendo de novedoso? ¿Qué es lo que quieres platicar, Jorge? Bueno, nosotros en Frostpoint, nuestra estrategia principal es la protección de datos. Y una visión muy clara que tenemos es que los datos tienen que ser cubiertos y protegidos en todos los vectores existentes.
todos los canales donde el usuario está utilizando, transfiriendo, manipulando los datos, se ven un punto muy importante de protección. Okay. Y una de las menciones que nosotros hacemos mucho es que además tiene que haber políticas que sean compartidas, que hagan sinergia, que las mismas políticas que cubren los datos en la nube sean las mismas que cubren los datos en una situación en premisa, que sean los mismos que cubren los datos en remoto, que todo eso pueda ser portable y que los usuarios puedan tener ese tipo de información a la mano, ¿no? Y que tengan esos controles. Sí. Y además, pues bueno, evidentemente estamos tratando de pues proporcionar ese canal seguro de distintas formas, utilizando las tecnologías pues más comunes correspondientes y utilizando los términos de moda, ¿no? La parte de DCPM, la parte de DLP, la parte de SASE, la parte de networking, por ejemplo, protección perimetral, todo este tipo de cosas que son las claves donde se manipulan los datos todos los días, ¿no? Eso es lo que hoy día estamos haciendo. Excelente. ¿Está bien? Pues nosotros en Guzdan lo que hacemos, integramos soluciones desde perimetral hasta el endpoint, hasta el usuario, pero somos tenemos una cobertura muy ancha en términos de ciberseguridad. Tenemos forma de capacitar a los usuarios para ataques de phishing, smishing, que es para SMS. Tenemos protección para también la parte de desarrollo, los que desarrollan, entonces toda la parte de API y eso, donde nosotros no solamente cubrimos la parte perimetral y la parte, digamos, un poco más tradicional de la ciberseguridad, pero más va hasta el usuario, va hacia el desarrollo. Podemos apoyarlos también en la parte de auditorías o documentación, lo que comentábamos hace rato, donde buscan el usuario cómo empezar con la ciberseguridad, cómo mejorar lo que tienen hoy, porque muchas veces empiezan no de cero, empiezan con algo. Si nosotros les ayudamos a ver cómo con ellos caminamos hacia un mundo más seguro, para decirlo así, pero un mundo donde ellos se sienten más cómodos sin interrumpir, por supuesto, su operación, ¿no? Entonces, desde soluciones de phishing, para anti-phishing, soluciones de desarrollo, soluciones desde toda la cadena, desde el pentesting hasta la auditoría, la remediación. Entonces, realmente intentamos cubrir lo más que se puede todo las vertientes que incluyen la ciberseguridad. Excelente. Y de nosotros, yo creo que lo que me gustaría más compartir con ustedes es el tema de hacia dónde estamos yendo. Para nosotros, nuestros socios de negocio están buscando un tema de plataforma. De hecho, ahí mencionaba mucho la palabra platformización, aunque no existe en el diccionario, ¿no? Pero es justamente el enfoque que le queremos dar. Hoy es bien complicado administrar una gran cantidad de herramientas que nos resuelven un nicho específico de dolencia, ¿no? Entonces, los clientes están buscando cómo puedo hacer más. Entonces, el tema de plataformización está tomando bastante fuerza. Y en segunda parte, el de Palo Alto está buscando cómo automatizo, cómo te hago el trabajo mucho más sencillo y cómo soy más efectivo utilizando la misma inteligencia artificial. En nuestra solución, la inteligencia artificial ya viene adoptada desde hace mucho tiempo. ¿Cuál fue la diferencia? Que no era generativa, o sea, no era colaborativa para el usuario. Hoy en día ya está incluida dentro de nuestras soluciones, pero ya lo habíamos utilizado porque justamente necesitamos hacerle frente a estas nuevas amenazas y en Palo Alto tenemos un portafolio bastante amplio donde podemos proteger la información ya sea en el punto final, en la nube, en la red, realmente en cualquier lado donde resida la información y necesita ser protegido. Palo Alto hoy ya tiene un producto, una solución que se adecua a las necesidades de los diversos clientes. Algo importante que ahorita mencionaron también, yo sé que nos faltaron muchísimos puntos, ojalá podamos tener otra sesión porque ciberseguridad es muy extensa, pero por ejemplo también legacy, ¿no? Esto que ya está en las empresas se va haciendo obsoleto y creo que por ahí hay otra oportunidad porque mucha gente tiene cosas ya instaladas y necesita actualizarlas o potenciarlas, etcétera, ¿no? Creo que también ahí hay un mercado importante para todos de negocio. Definitivamente, creo que esa es una parte como comentaba Fabián, es una parte de nuestro trabajo, llevar de la mano al cliente, ¿no? Entenderlo de mejor manera y educar bien a los partners para que caminen junto con nosotros también en ese mismo sentido. Definitivamente hay muchas oportunidades allá afuera en donde podemos trabajar ese tipo de escenarios. Sí, en Guzdan definitivamente es lo que buscamos. No son clientes, somos partners. Los llevamos hacia lo mejor que se puede en la ciberseguridad. Es nuestro. Y en el tema justo de esos socios de negocio, creo que ya todo también ha tenido que cambiarse, ¿no? Hoy los clientes cuestionan más, saben más e investigan más. Y el mercado también hay más opciones.
Entonces nuestros partners, estos socios de negocio tienen que justamente ser más consultivos, acercarse al cliente, proporcionar valor, porque yo puedo hacer un diferenciador para tu organización. No creo que ahí es donde está la clave del éxito. Ahora, para cerrar, por ahí escuché que la nube es para todos, aunque no es para todo, ¿no? O sea, todos podemos acceder, pero no todo quizá va para la nube. Con la ciberseguridad, yo creo que sí es para todos, ¿no? Hay alguien que decía, la nube es someone else's computer, ¿no? Entonces es la computadora de alguien más. O sea, es algo que no es mío, a fin de cuentas, estoy rentando. Y yo he visto tendencias interesantes, es un poco fuera de ciberseguridad, pero hubo como un gold rush hacia la nube hace un par de años. Todos, no, sí, vamos por aquí, por acá, sin dar nombres, ¿no? Todos a la nube. Y de repente se sacaron todos sus equipos de sus racks y dijeron, ok, ya se acabó toda la nube. Y de repente les llegaban las facturas y empezaron a decir, a lo mejor no todo en la nube, mejor vamos a regresar un poquito para acá. Claro. Entonces, es como todo, ¿no? Son ciclos, ¿no? Son ciclos y yo creo que ciberseguridad, como todo, pasa a través de estos ciclos y se adapta. Porque no hay que olvidar que a fin de cuentas es una capa que siempre va arriba de lo que está, ¿no? Entonces, si hoy hay nube, si mañana no hay nube, la ciberseguridad va a seguir existiendo, ¿no? Y la nube es vital para muchas cosas y es muy práctico. Porque no tengo que instalar nada en mi computadora, no tengo que instalar en mi servidor, no tengo que mantener yo la parte de abajo. Aquí es el problema de alguien más. Claro. Entonces yo no creo que desaparezca, pero hay evoluciones y son como olas tecnológicas que van por aquí un poco por acá. Entonces la nube va a estar y está para siempre, pero hoy en día vemos cada vez más nubes híbridas, ¿no? Claro. Entre private cloud y red pública. Sí, claro, lo híbrido es lo... Y yo creo que hoy día hay una problemática más interesante que solamente el concepto de si podemos o no acceder a la nube, etcétera, etcétera. Hay una parte en el concepto de ciberseguridad que hoy día se plantea mucho y es que tenemos que tener cuidado de la nube como tal y de lo que hacemos en la nube. No podemos hacer todo al 100% en la nube porque hay factores de riesgo muy interesantes alrededor, ¿no? Por ahí hay un artículo que hace poco leí donde dice que, por ejemplo, hoy la gran problemática es la energía. La nube está sustentada en energía y estamos teniendo problemas para generar la suficiente energía que sustenta la nube. Entonces, ¿qué va a pasar si la nube de pronto desaparece? Si deja de haber suficiente energía para sustentar esa mancha que en teoría estamos utilizando. Sí. Entonces, tenemos que tener en consideración ese tipo tenemos que conocer mejor el negocio. Yo creo que al final del día tenemos que conocer mejor nuestro negocio. Y como bien dijo Fabián, hay cosas que van a funcionar ahí arriba para nosotros, pero hay cosas que yo creo que todavía deben de funcionar abajo. Tenemos que tener un mundo más híbrido en cualquier sentido, ¿no? Excelente. Y nada más para terminar en ese punto, justamente la nube llegó a darte esa flexibilidad. Esos tiempos donde antes tenías que esperar que llegara un equipo, implementarlo, el raqueado, aire acondicionado, espacio, eso que te consumía tanto tiempo, hoy lo tienes súper optimizado con un par de clics, en unos segundos, tienes aprovisionado una infraestructura en la nube y eso es bien escalable y es súper elástico, ¿no? Sí. Pero pues no necesariamente justamente va a resolver pues todas las necesidades del negocio. Ahora, Sí es necesario pero algo. ciberseguridad para los usuarios finales también, ¿no? Hablamos de negocio, obviamente todo el foro hemos estado hablando que lo que le interesa también al usuario final, pero los esquemas también creo que es importante resaltarlo rápidamente, los esquemas en donde un usuario final puede acceder a diferentes modelos de ciberseguridad, también creo que es importante, ¿no? No tienen que hacer este gasto, cambiar todo se debe de adecuar a lo que la empresa tiene y necesita, ¿no? Porque a veces creo que el usuario final también tiene miedo del gasto, lo que decían al inicio, ¿no? Sí, y tiene que ser muy flexible y Claro. lo más transparente posible. A fin de cuentas, yo diría que la ciberseguridad es como el policía que no ves. Ujú. Yo creo que es lo mejor. Cuando el usuario trabaja, se da cuenta de los límites que hay y no se da cuenta de lo que está sucediendo porque es mucho más productivo para él. A fin de cuentas, la ciberseguridad, como decía, es algo que siempre va a estar, pero tiene que ser lo menos intrusivo para el usuario posible, para no afectar la experiencia de trabajo, para no afectar su desempeño o su frustración, crear una frustración de, híjole, no puedo, o poner un USB. Por ejemplo, tomamos un ejemplo. Si hago que el usuario no pueda tomar una foto, un screenshot en su computadora, ¿qué va a hacer? ¿Saca su celular y toma la Y foto? tomarla. O sea, Sí. pero si no soy muy restrictivo o si lo soy solamente, y es importante definir las políticas hacia lo que es necesario
para la empresa, el usuario no va a pensar en hacer eso porque no va a sentir esa presión de la empresa. Entonces, hacia el usuario le digo la transparencia, lo más transparente para él posible. Educado, pero suave. Sí, excelente. Pues a mí no me queda más que agradecerles, de verdad, un panel a mi gusto y espero que a nuestros amigos y amigas de Reseller. Muy interesante, muy dinámico. Jorge, muchísimas gracias. No, de qué, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, gracias por la oportunidad de convivir con algunos de mis compañeros que nos encontramos allá afuera de vez en cuando. Y pues con mucho gusto volver a regresar, ¿por qué no? Excelente. Va bien, Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Igual me placer estar aquí y poder compartir con Jorge y René aquí en el SEA. Gracias. René. Igual, de la misma manera, fue mi primera vez, espero no la última. Se disfrutó bastante, la verdad, ese tema de que no sea una conversación fluida, discutiendo temas que seguramente no solo nosotros, sino que al público de Reseller les dé bastante ayuda el poder conocer esto y sobre todo tratar de manejarlo en un lenguaje que le sea cualquiera bastante entendible, ¿no? Creo que han hecho un gran trabajo y gracias, Vic, por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas de Reseller, no me queda más que agradecerles su atención como siempre. Recuerden, síganos en nuestras redes, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram y visiten el portal reseller.com.mx para toda la información de México de TI y para Latinoamérica, reseller.lab, donde tenemos todos los contenidos más importantes que suceden en la región. A mí no me queda más que agradecer su atención nuevamente. Tenemos una cita en el próximo foro y recuerde que tengan excelentes y abundantes negocios. Hasta luego.